Muy buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga. Qué bendición estar aquí. Gracias por darme voz, hermanos, allá en el sonido. Gracias, hermanos, por tocar la música. Hay algunos flojos que no vinieron a tocar. No sé, pero bueno, lo bueno que vi a mi hermana a Rosa, que ya se recuperó, está por aquí. Y qué bendición, mi hermana. Dios me le bendiga. Gracias a Dios. Y ella en cualquier momento ya se va a integrar allí. Ella no venía porque estaba enferma. Tuvo un problema, un esguince en uno de sus pies. Y bueno, ya la vi caminar muy bien, hermana. Qué bendición, gracias a Dios. Pero hay otros que no le están dando importancia a su ministerio. Y cada ministerio es importante. Ahora, no digan que le dieron en Oaxaca. En Oaxaca comí chapulines. Y comí amarillo de pollo, verde de pollo y rojo de res. Así de que todo estuvo tremendo. Gracias a Dios pasamos tremendo tiempo allá con el hermanito Gerardo, hermana Karina, los hermanos. Les mandan muchos saludos y muchos agradecimientos por todo el amor, el aprecio y todo lo que Dios nos ha permitido hacer e invertir en su obra allá en Oaxaca, y es una bendición. Bueno, les había anunciado, voy a estar saliendo otra vez este fin de semana. Vamos a Baja California Sur, a Loreto, y de Loreto vamos también a Santa Rosalía. Y hay una conferencia allí donde vamos a estar enseñando, mi esposa y yo. Y entonces vamos a tener un tremendo tiempo allí, en 2 iglesias también. Si Dios nos lo permite, vamos a estar allá, tanto en Santa Rosalía como en Loreto. Nunca hemos ido a la iglesia del hermano Samuel, y el hermano Samuel es uno de nuestros misioneros que apoyamos desde que se fue a Loreto, hace muchos años, ya no sé, 12 años, 15 años, ya hace algunos años. Pero es uno de los jóvenes que venían de Santa Rosalía y a la conferencia de la juventud, y aquí fueron llamados a servir al Señor. Se prepararon y están en el campo misionero, él y su esposa. Y bueno, vamos a estar allá con la ayuda de Dios con ellos en Baja California Sur, en la iglesia de Santa Rosalía y también en la iglesia de Loreto. Nunca hemos ido a Loreto, Santa Rosalía sí, hace muchos años. Y bueno, hoy vamos otra vez. Pues quiero animarles, queridos hermanos, por todas las actividades que tenemos aquí también en IBEFI. Quiero agradecer también todos los hermanos que estuvieron predicando y enseñando, y una bendición. Y le doy gracias a Dios que Dios les usó maravillosamente, extraordinariamente. Y cada uno de nosotros igual tenemos que permanecer, seguir siendo fieles y participando también en los diversos ministerios que podamos participar con la ayuda de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas 17. Lucas 17. Capítulo 17, verso 11. Si ya lo tienen, díganme amén, hermanos. Lucas 17, 11. Hermanos, pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Lucas 17, 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremenda historia. Qué tremendo ejemplo de las Escrituras Dios nos da para que nosotros aprendamos grandes lecciones. Vamos a ver algunas historias esta tarde donde yo creo que podemos aprender grandes lecciones para nuestra vida. Acompáñame a orar. Padre Santo, te doy gracias por permitirnos estar aquí en casa y bueno, Padre, estamos en tus manos, pedimos la asistencia de tu Espíritu y queremos tu intervención divina, queremos que nos hables, nos enseñes, nos dejes saber qué quieres que nosotros aprendamos, qué lecciones quieres que nosotros aprendamos y bueno, nos ponemos en tus manos. Bendice tu palabra, bendice cada hermano, cada hermana aquí esta noche y los que viven por internet también. Te lo pido en Cristo, amén y amén. Siéntense, hermanos, gracias, muy amables, qué bendición. El tema que quiero compartirles se encuentra allá en el versículo número 16. Si podemos ver en el versículo número 16, tenemos aquí este versículo donde creo que podemos encontrar el tema. Dice: y se postró rostro en tierra a sus pies. El que había estado leproso, que fue sanado, que regresó a Jesús, se postró a sus pies, dándole, ¿qué, hermanos? Gracias. Esa es la actitud que debemos de cultivar nosotros. Una actitud de agradecimiento, de agradecido, de agradecida. Cada uno de nosotros debiéramos de ser agradecidos. Hermanos, si vivimos, debemos de ser agradecidos. Si estamos bien, debemos de ser agradecidos. Si este día hemos comido, debemos de ser agradecidos. Si este día hemos disfrutado del aire acondicionado, qué bendición, debemos de ser agradecidos. En verdad, la palabra de Dios nos enseña que como hijos de Dios tenemos que ser hombres y mujeres de Dios agradecidos y agradecidas. El Señor es bueno, hermanos. Y como dice el hermano Abel, muy bueno, más que bueno. Y es verdad. Y la verdad que lo menos que nosotros podemos hacer es ser agradecidos. El malagradecido, hermanos, en verdad, qué lamentable llegar a ser lo contrario, ser un malagradecido. Qué lamentable. Puedo pensar, por así decirlo, nomás un ejemplo recordando, y si pueden poner la cita, segunda de Timoteo 4:10, donde nos dice la palabra del Señor: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido ¿a dónde, hermanos? A Tesalónica. Note las palabras del apóstol: me ha desamparado. Hace un día, hace una semana, él estaba aquí, estaba al pendiente. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. Pero le importó nada, además, irse al mundo y dejar al apóstol Pablo al desamparo. Y él mismo lo menciona: Demas me ha desamparado.
Y la razón que me ha desamparado es amando este mundo. Se fue a Tesalónica. Hermanos, esa es una actitud de malagradecido. Qué fea cualquiera de nosotros que seamos malagradecidos. La palabra de Dios nos enseña a que debemos de ser siempre agradecidos, mayormente con Dios. La palabra de Dios nos dice, como por ejemplo allá en 1 de Tesalonicenses 5:18, dice la palabra de Dios: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El ser agradecidos, el dar gracias en todo. No solamente cuando todo está bien, en todo, aun cuando todo esté mal. Da gracias en todo. Dice que es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Puede ser que sea más fácil darle gracias a Dios cuando todo va bien, pero cuando no está bien todo, cuando hay algo que no está bien, la Biblia dice que en todo debemos de ser agradecidos. En Colosenses 3:15 dice la palabra de Dios, Colosenses 3:15 nos vuelve a decir la palabra de Dios otra vez, y en una manera imperativa, es en una forma ordenativa, no sugiriéndonos, sino mandándonoslo. Dice: y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice, y sed, ¿qué dice? Agradecidos. Usted y yo debemos de ser gente agradecida. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios nos ha tratado más que bien. Y debemos de ser gente agradecida con Dios. Nos da vida, nos da fuerzas, podemos trabajar, podemos salir, podemos regresar, podemos ir de un lugar a otro y el Señor nos cuida. Ay, hermanos, cualquier cosa puede pasar en este mundo y en esta vida. Cualquier cosa. Yo hoy vi en las noticias de dos muchachas que cruzaron la calle y un hombre se pusieron sobre la banqueta, cruzaron la calle, se pusieron sobre la banqueta y un hombre venía como a 100 kilómetros por hora en un lugar de 20 o 30 kilómetros o máximo de 30 kilómetros por hora. Este hombre le metió, como luego se dice, la chancla completa al acelerador del carro. Y hermanos, perdió de pista la calle y se subió a la banqueta y arrolló a estas dos mujeres, pues las mató. Es triste. Ay, yo me puse tan triste porque eso puede pasarle a cualquiera. Un loco borracho, porque iba borracho el individuo, ya sabrá. Y bueno, la noticia decía que el hombre posiblemente ni va a pagar por ese homicidio, porque iba borracho y no dependía de él, y posiblemente la ley lo único que le pidieron e hizo, que tenía que indemnizar a la familia de estas dos muchachas hermanas que murieron. Una cosa fea, una cosa horrible lo que pasó hoy o el día de ayer. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Aún así, cuando pasemos situaciones tan complicadas, los hermanos, recuerdan ahora en febrero, al finales de febrero, los hermanos que venían de la conferencia en Monterrey, aquí para el centro del país, allá para Torreón, para San Luis Potosí, en esa área, la comarca lagunera, y que el chofer se queda dormido. Y el camión donde iban, el camioncito donde iban, pues se quedó el chofer dormido y se estrelló contra un tráiler que estaba allí ahorillado, y varios de los hermanos que venían contentos de venir a la conferencia murieron. No es fácil ser agradecidos en circunstancias así, pero la Biblia nos enseña que debemos de ser agradecidos, aun cuando las cosas no estén bien. Y se puede ver más madurez en aquellos cristianos que aun cuando las cosas no son buenas, pero le dan gracias a Dios. Que solamente cuando somos cristianos, que cuando todo está bien, sí, gracias Señor, si es que le damos gracias. Mayormente ya creemos que es por nosotros que tenemos todas las cosas, cuando no es así, es por Dios, es por Dios. La Biblia nos enseña también, por ejemplo, allá
en el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 4. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas, ¿qué dice? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre. Pero el versículo entra y está hablando de cuando vas a la casa del Señor. Entra por sus puertas con acción de gracias. Hermanos, en esta noche estamos aquí, mitad de la semana, un refrigerio espiritual para nuestras almas, y todos debemos de venir con un corazón agradecido. Que estamos aquí, el Señor ha sido bueno, nos ha ayudado, se terminó la escuela, se terminó el trabajo de este día, la escuela de este día, las labores de este día se han terminado. Es hora de estar en la casa del Señor dándole gracias. Así debe de ser, dándole gracias. Qué mal se ve un malagradecido. Yo creo que lo peor que nos puede pasar a usted y a mí y a cualquier cristiano, ser malagradecido. Cuando a Dios nos ha dado tantas cosas buenas y ser malagradecidos que terminemos en el mundo. Qué feo se ve eso. Demas lo hizo, ya vimos el ejemplo ahí. Demas lo hizo. Ser malagradecidos es la actitud, una de las actitudes, si no es la peor actitud que pudiéramos nosotros tener después de recibir tantas y buenas cosas de parte de Dios. Y también cuando alguien nos hace un bien, lo menos que podemos hacer es pagar con agradecimiento. Qué feo se ve una persona, y peor un cristiano, al cual se le ha ayudado, se ha orado, se le ha apoyado en años y en tiempos difíciles, y a final de cuentas da la espalda. Qué feo es ser malagradecido. Y la Biblia es contundente, hermanos. Es algo bien triste estar en una posición así. Vea usted allá en el libro de Proverbios, capítulo número Proverbios 17:13. Vean usted este versículo, hermanos. Esta es la ingratitud claramente, hermanos. Allí dice: el que da mal por bien, no se le apartará el mal. ¿De qué dice? Léalo conmigo, porque creo que no lo están leyendo, hermanos. Están en la luna. A ver, léalo conmigo. Dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal. Hermano, mira, yo no quiero estar, lo menos que yo quisiera estar en esa condición. ¿Sí me está escuchando? Yo creo, ni deseo que ninguno de ustedes esté en esa condición. Quedar mal por bien. Y das mal por bien, o damos mal por bien, porque somos ingratos. Somos malagradecidos. Qué feo es eso. Qué lamentable que cualquiera de nosotros y los que me están viendo allí en la televisión, pudiéramos llegar, me incluyo todos, a esta condición miserable. Es de un miserable el que paga mal por bien. Y Dios dice: no se le apartará el mal de su ¿qué? La maldición de su casa. Oh, qué feo. ¿Cuántos aquí quieren maldición? ¿Cuántos aquí quieren maldición? Yo no. ¿Cuántos aquí no queremos maldición? Entonces seamos agradecidos. Hermanos, cuando alguien te tienda la mano, cuando alguien te eche la mano, te apoye, te ayude. No, hermano, lo menos que tú puedes hacer es ser agradecido. Es ser agradecido. Agradecerle a esa persona, a ese hermano. ¿Cuántas cosas buenas hemos recibido de Dios? ¿Cuántas cosas buenas? Espirituales, materiales, familiares, personales, de todo tipo. ¿Cuántas cosas buenas hemos recibido de Dios? Lo menos que podemos hacer es ser ¿qué? Agradecidos. El mal agradecido. Ay, yo no quiero estar en esa condición. Un hermano vino diciéndome de la triste condición que estaba él y su esposa. Hace ya 14 años, 12, 14 años.
Estábamos allí precisamente, llegó y estábamos allí en la ramada del colegio. Creo que era lo único que había, la ramada del colegio y las trailers que teníamos ya. Y él llegó para decirme su triste situación. Entonces, le escuché. Estaba una situación, yo no deseo que nadie estuviera en esa situación, una situación personal, espiritual, no buena, como ya quejándose de Dios o quejándose contra Dios, quejándose contra la iglesia, contra hermanos, quejándose, viéndolos mal. Y yo lo escuché y yo solamente oraba a Dios ¿y ahora qué le digo a este? ¿Y ahora qué le digo? Y Dios, dime qué le digo. Y entonces me acordé de este versículo. Hermano, yo sí lamento mucho que tú estés en esa condición, que ni siquiera tengas dónde vivir, que nadie te quiera, que tu propia familia no te abre ni las puertas. Qué lamentable, la verdad, es lamentable, le digo. Y entonces me mencionó a dos hermanos, particularmente traía un coraje contra dos hermanos, los cuales yo como pastor sabía que lo habían ayudado mucho, mucho lo habían ayudado, lo habían apoyado mucho. Yo sabía, pues yo como pastor, aunque me entero al último, pero sé las cosas. Y entonces le dije, hermano, tú traes un espíritu de queja contra Dios por tu situación y que ya no quieres nada. Quiero decirles que el hermano se recuperó, El hermano se recuperó y está sirviendo al Señor y me da tanto gozo. Y yo he hablado con él en estos últimos días, pero en ese momento él estaba en un estado caótico y me mencionó dos hermanos. Y yo sabía que estos dos hermanos particularmente lo ayudaron mucho, mucho lo ayudaron, lo apoyaron, lo ayudaron. Dios les usó a ellos. Pero él hablaba pestes contra ellos. Y que este hermano es así, y así, y así. Y que aquí, que acá, y el otro. Entonces yo le dije, hermano, mira, aquí hay un problema. Te voy a decir cuál es tu problema. Y te lo voy a decir con la Biblia. Y entonces le dije, hermano, esta persona que está allí, ¿te ha ayudado alguna vez? Este que tú mencionaste, ¿te ha ayudado? ¿Te ha echado la mano? Yo sabía que como 40 o 50 veces lo había ayudado, muchas veces. Por decir la palabra 50, sin número, 50. Muchas veces. Y entonces él dijo, agachó la cabeza y dijo, no, sí, dice, reconoció, sí me ha ayudado. A ti, entonces le dije esta palabra, a ti, personalmente a ti, a tu familia, a tu esposa, personalmente, ¿te ha hecho un daño este hermano? Del cual tú me estás diciendo cosas que yo sé que no son verdad, pero tú me estás diciendo. Entonces él me dijo, no, a mí no me ha hecho ningún daño. Puede ser que a tu esposa o tu familia, no, tampoco. Wow. Pero reconoces que él te ha ayudado. ¿Te ha ayudado una vez? No, me dice. ¿Te ha ayudado dos veces? No, me dice. 3, 4 veces. No, me dice. Me ha ayudado muchas veces. Entonces, y fui con el otro hermano. Le dije exactamente lo mismo. Porque él la traía contra dos hermanos. Le dije, y yo sabía que lo habían ayudado demasiado, lo habían apoyado. Entonces, le dije, hermano, mira, vamos a la Biblia. Es más, trae tu Biblia, sácala del carro, tráetela. Si es que todavía tienes Biblia. Porque ya en ese momento él ya estaba,
ya quejándose y renegando contra todo el mundo y contra Dios. Y entonces, abrimos la Biblia. Y entonces miramos ahí este versículo, Proverbios 17:30. El que da mal por bien, no se apartará la maldición de su casa. Wow, se quedó él. Pastor, me dijo, por eso es la desgracia que estoy viviendo. Porque esas personas me han ayudado y yo hablo mal de ellos. Me han echado la mano una y otra y 50 veces, sin contarlas, y yo he hablado mal de ellos y la maldición la traigo. Ahora entiendo por qué soy maldecido. Él lo dijo, lo reconoció. No sé por qué salió la cosa. Entonces, el asunto fue que también venía como un reclamo contra mí y me involucró a mí. Y entonces yo solamente le dije, hermano, dentro de todo lo que yo he podido, también te he ayudado, te he echado la mano. Lo sé, pastor. Y también cómo he hablado de usted. Por eso ahora me dice, soy maldecido, yo y mi familia somos maldecidos. Porque dice, no se apartará el mal de su, ¿qué dice? Entonces, cuando dice la casa, ya incluye a toda la que. ¿Alcanzamos a entender y comprender los alcances de este versículo? No solamente tú o yo que pago mal por bien, soy maldecido. No, dice, junto con toda tu casa. A tus hijos no le va a ir bien, a tu esposa no le va a ir bien, a nadie le va a ir bien de tu casa. La maldición es para todos por ser malagradecido. El hermano como que se le cayeron de sus ojos las vendas, ¿sí? ¿Vendas se dice? Se le cayeron y empezó a ver. Dice, pastor, dice, perdóneme. No, le digo, y para que te libres de esa maldición, de esas dos personas que me dijeron. Así fue como salí yo. De esas dos personas que me has dicho, ve, pídeles perdón. Ve, pídeles perdón. Y a las personas delante de otra gente que tú has hablado de él, diles que no era cierto todo lo que tú dijiste. Y entonces fue el que dijo, pues perdóneme usted también, pastor, porque de usted también he hablado muchas cosas. Por mí no tengo problema, yo te perdono. Échale ganas. Pero él entendió y de ahí se levantó. No todos quieren entender, hermano. ¿Sí me está escuchando? No todos son humildes para entender que el mal pero este versículo le abrió los ojos y pudo comprender, estoy maldecido al grado que ya no quiero nada con nadie. Casi decía ni con Dios. Estoy maldecido. Pero por mí, por como soy, por lo que hago, porque muchos me han hecho bienes. Dios me ha hecho bienes y yo les he pagado con mal. ¿Alguien me está escuchando? Entonces ya podemos ver cómo el ser ingratos, el ser malagradecidos, el tener ingratitud, no nos ayuda a nadie como cristianos. La actitud correcta es que debemos de ser, ¿qué? Agradecidos. Dígalo, ¿cómo? Agradecidos. Ya me llevé media hora del mensaje, apenas la introducción. Pero el mensaje no es tan largo. La próxima semana le doy la siguiente parte, ya que en vez de estar los domingos, ahora voy a estar los miércoles. Así que si quieren escucharme, tienen que venir los miércoles. ¿Ok? Bueno, vamos a los ejemplos de la Biblia. Que para mí estos ejemplos son
Dios mío, extraordinarios. 4 ejemplos de la Biblia que tenemos allí. El primero de ellos, allá en déjeme checar aquí. El primero de ellos, bueno, ya que tenemos ahí la cita de Lucas 17, ¿verdad? Lucas 17, 15, vamos a ver si lo ponen allí. La historia corresponde a los 10 leprosos que fueron limpiados. Vienen a Jesús o se encuentran con Jesús. Seguro que ellos habían escuchado de Jesús que hacía milagros, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, levantaba cojos, paralíticos, daba vista a los ciegos. Aún posiblemente habían escuchado que levantaba a los muertos. Era su única esperanza. Un leproso estaba condenado a morir con esa enfermedad sin remedio alguno. Y tenían que vivir retirados de las poblaciones. Tenían que vestirse de ropas andrajosas, ropas inmundas. Y tenían, cuando iban por el camino tratando de encontrar a alguien que les diera algo de comer, tenían que repetir la palabra inmundo, 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 que quería decir: alerta, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Y posiblemente un familiar simplemente les decía: aquí está la comida, ven por ella, y ya era la manera. En algunas partes eran confinados a cierto lugar. Los familiares les llevaban comida en cierta parte y ellos subían a recoger esa comida sin tener contacto con el familiar que le llevaba la comida. Aquí se encuentran 10. Se juntaban leprosos con leprosos, enfermos con enfermos. 10 se encuentran con Jesús, vienen con Jesús. Vamos a ver toda la historia del versículo 11 para irnos ahí disfrutando paso a paso. Lucas 17, 11 nos dice: yendo Jesús de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon. ¿Por qué se separaron? ¿Cómo dice? Porque no se podían acercar. Tenían que estar a cierta distancia. De lo contrario, corrían el riesgo el leproso de que las personas que estaban limpias, no estaban en el lepra, agarraban piedras y los apedreaban. Y pues entonces ellos tenían que marcar una distancia. Dice: pararon de lejos, de lejos. Pero estos, sabiendo que era Jesús, dice, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oh, hermanos, yo creo que esas son las palabras que abren el corazón de Dios cuando alguien le dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Y hermanos, el corazón de Dios se abre para atender la necesidad de la gente, en este caso de los leprosos. Ten misericordia de nosotros. Versículo número 14 dice: cuando él los vio, y luego el leproso se identificaba por las ropas inmundas. Estaban cubiertos, se cubría todo por la lepra, la enfermedad supuraba, y las llagas y todo esto era una cosa horrenda, nauseabunda, putrefacta. No era algo grato. Entonces dice que los vio y les dijo, les dio la orden del Antiguo Testamento para que cuando un leproso, que yo personalmente pienso que eran los más mínimos que Dios permitía limpiarlos de la lepra, sanarlos de la lepra, tenían que ir al sacerdote, a los sacerdotes del templo, mostrarse y decirles: mira, estoy limpio. El sacerdote los confinaba a determinado lugar apartado después de varios días, no recuerdo si eran 7 o 14 días, y entonces los volvía a revisar y los miraba: estás limpio. Y entonces el sacerdote ya lo declaraba limpio
y apto para ir con su familia, con el pueblo, ya sin riesgo de contagio de lepra a otra persona. Entonces Jesús le marca el camino: vayan a mostrarse a los sacerdotes. No sonaba normalmente cuando un leproso, si es que llegara a suceder que tuviera sanado, pues es porque él notaba que la lepra había desaparecido, y eso solamente por un milagro de Dios, porque no había cura para la lepra, no había cura. Entonces eso tenía que ser un milagro de Dios. Cuando eso sucediera, tenían que ir con el sacerdote, como le dije. Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y luego dice, yo creo que aquí podemos ver la fe. Pero ellos pudieron haber dicho: Señor, pero es que todavía estamos leprosos. Todavía tenemos la lepra. ¿Cómo nos vamos a ir a mostrar, Señor? Pero ellos creyeron. Es interesante que ellos creyeron la palabra de Jesús. Si a Jesús les dijo: vayan a mostrar a los sacerdotes, es que eso implicaba que Dios iba a efectuar un milagro en sus vidas. ¿Sí me está escuchando? Y dice: y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Sucedió el milagro. Sucedió el milagro. Fueron, dígame qué cosa, limpiados. Fueron limpiados. Sucedió el milagro. Qué tremendo. Y luego nos dice el versículo que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hay allí como un vacío en la escritura, ¿verdad? Parece como que no sabemos si fueron limpiados y fueron al sacerdote. Probablemente que sí, porque el sacerdote era el que les autorizaba. No nos dice que llegaron hasta allá, pero era la lógica a seguir, de que llegaran con el sacerdote viera: oye, sí, están limpios. ¿Y cómo sucedió? Pues Jesús nos sanó, nos dijo que viniéramos, nos mostráramos ante ustedes, los sacerdotes, y aquí estamos limpios y sanos. Hace una hora estábamos leprosos, ahora estamos sanos. Un milagro. Dice que entonces, después de esto, después de la rectificación que pudo haber sucedido por los sacerdotes, que ellos haberlos declarado limpios, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice que, ¿qué cosa, hermanos? Volvió a glorificando, ¿qué dice? A Dios. Volvió glorificando a Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos regresaron? Uno. Nomás uno. Los otros también recibieron el beneficio, la sanidad, el ser limpiados de esa enfermedad incurable. También Dios hizo el milagro en ellos. Pero solamente uno tuvo la actitud correcta de ser, ¿qué cosa? Agradecido. De ser agradecido. Entonces, queridos hermanos, la gratitud nos impulsa a glorificar a Dios. Repito, la gratitud, cuando alguien es agradecido, vas a ser impulsado a glorificar a Dios. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando eres agradecido, vas a darle la gloria a Dios. Este leproso fue limpiado, regresa a Jesús y le da la gloria a Dios, glorifica a Dios, y lo dice que lo hace en gran voz. ¿Tú te imaginas ese hombre? Estaba perdido. 2 horas antes o 3 horas antes no había remedio para él, y ahora está limpio. ¿Tú te imaginas? Él no dijo: gloria a Dios, qué bendición, gracias, Señor. No, este dice a gran voz: gloria a Dios, bendiciendo el nombre de Dios por lo que había pasado en su vida. Cuando somos agradecidos, eso nos va a impulsar a que nosotros glorifiquemos a Dios. Le demos toda la honra y la gloria ¿a quién, hermanos? A Dios. Entonces Jesús sí deja ver y deja saber
deja notar, ¿verdad?, qué había pasado en todo esto. Porque de 10, nomás regresó uno. Y aclara quién era ese uno, lo aclara. Nos dice el versículo número 16, vean ahí el versículo 16, dice, y se postró rostro en tierra. Ahora, es interesante, no solamente glorifica a Dios a gran voz, ¿sabes qué está haciendo ahora? Está ¿qué? Adorando a Dios. La gratitud nos impulsa a adorar a Dios. Se postra rostro en tierra a sus pies. Y en esa actitud de adoración a Dios, le da ¿qué cosa? Gracias. ¿Dándole qué? Gracias, 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 gracias. Dios, te adoro. Eres un Dios grande, maravilloso. Te adoro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Cristo dice, ¿y este era qué cosa? Samaritano. Entonces el Señor deja saber y clarifica todo el escenario de lo que había pasado. En el versículo 17 nos sigue diciendo la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los, ¿qué dice? 9. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, pues es que se fueron. Es que tenían otras cosas ya que hacer. Es que tenían que ir a ver el negocio que dejaron antes de que se les pegara la lepra. Es que tenían que ir a hacer algo que para ellos era más importante. ¿Alguien me está escuchando? Cuando tú te vuelves a Dios agradecido, y yo me vuelvo a Dios agradecido por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él ha hecho por ti, tú vas a dejar todas las demás cosas en segundo y en tercer lugar. Eso salió muy bonito. Cuando tú y yo nos mostramos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas las demás cosas van a estar en tercero, en cuarto, en quinto lugar, y Dios va a estar en ¿qué? Primer lugar. ¿Alguien me está escuchando? La razón que estamos aquí esta noche, que estamos aquí, es porque estamos considerando que para nosotros Dios es lo más importante. El trabajo ya pasó, el estudio, la escuela ya pasó, todo lo que tuvimos que hacer en el día ya pasó. Ahora estamos aquí en la casa del Señor, dándole gracias, alabándolo, adorándolo y dándole gracias, glorificando su nombre y dándole gracias. Esa es la respuesta que debemos de tener como agradecidos. ¿Alguien me está escuchando? Como agradecidos. Qué hermosa historia. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? O sea, si no crees que Dios lo nota, hermanos que no vinieron en esta noche y que tal vez ni están viendo ni el servicio, ¿y los 9? ¿Y los 9? Estás en el grupo de los 9 en vez de estar en el grupo de los 1. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué? Los que estamos aquí somos una bola de flojos que no tenemos nada que hacer. Por eso es que tenemos tiempo de venir y solo tú trabajas y solo tú tienes negocios, porque todos los demás somos una bola de flojos. Por supuesto que no, y te aseguro que trabajamos más que tú y que más que muchos. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Pero ya cumplimos con nuestros deberes del día. Y llega domingo, miércoles por la tarde, y es tiempo de servir a Dios. Porque para nosotros Dios debe ser lo más importante. Y debemos de volvernos agradecidos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Alguien me está escuchando? Pastor, usted está diciendo como que quiso decir. No quise decir, lo dije.
Lo dije que muchas veces nosotros, yo, usted, pudiéramos mostrarnos malagradecidos, ingratos, a pesar de todos los favores que Dios nos ha hecho. Vamos a ver otro ejemplo de la Biblia. Porque es tan hermoso cuando vemos allí el ejemplo de la Biblia, ¿verdad? La gratitud nos impulsa a glorificar a Dios, a adorar a Dios, a volvernos a Dios, a poner a Dios como el número uno de nuestra vida. La gratitud nos impulsa a darlo todo por amor a Cristo. Lucas 7:36, otra historia bien hermosa. Y con esta vamos a parar porque ya se me acabó el tiempo, pero la historia es bien bonita. Lucas 7:36. Está larga, pero nos la vamos a aventar. ¿Está bien, amén? Nos la vamos a aventar. Déjenme encontrarla aquí en la Biblia. Lucas 7:36. Vámonos por partes. Dejemos los leprosos ya. Vámonos a ver este ejemplo maravilloso aquí. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó, ¿qué dice? A la mesa. Cristo aceptó la invitación del fariseo. Normalmente los fariseos no querían nada con Cristo. Eran críticos a la persona de Cristo y al ministerio de Cristo. Normalmente. Aquí tenemos una excepción. Hubo uno como que estaba queriendo saber más de Cristo, y que en la escena vamos a ver que Cristo lo decepcionó. A la vista de él lo decepcionó, ¿verdad? Como diciendo, yo pensaba que sí era, pero estoy viendo que no es. Ahorita vamos a ver de este triste fariseo. Versículo 37, seguimos. Cristo está en la mesa, dice. Entonces dice, cuando estaba en la mesa, pasa algo, hermanos, algo inesperado, algo que no se tenía contemplado en la noche, o en esa tarde, o en ese día, que pudiera suceder. Una mujer se acerca a la mesa donde Cristo está. Dice, entonces una mujer de la ciudad. Y luego dice que era, dígame qué cosa. No era una mujer con una buena reputación, era una mujer pecadora. No sé, no quisiera ser ofensivo, pero posiblemente una mujer de la calle, una mujer que se ofrece a los hombres, una mujer pecadora. No era una mujer de una buena reputación. Se acerca. Tuvo el atrevimiento de meterse a la casa. Nadie lo esperaba, pero se metió. Y luego ve a Jesús y allí va con Jesús. Dice, al saber Jesús que estaba a la mesa en casa del fariseo, dice que trajo un frasco de alabastro con perfume. Trajo un frasco con un perfume. Esa mujer. El versículo número 38 sigue diciendo, dice, y estando detrás de él a sus pies, todavía con mucho respeto, temerosa, temblorosa, estaba, dice, llorando. Estaba contristada posiblemente del Espíritu Santo por su condición de pecadora, y la santidad, la pureza de Cristo la hacía verse a ella sucia, pecadora, manchada. Y ni siquiera para darle la cara a Jesús estaba detrás de él, y estaba tirada a sus pies. Traía en su mano el frasco de alabastro de perfume y estaba llorando. Y te imaginas todos los demás hombres ¿qué pasó? Se distingue el llanto de una mujer luego. Y comenzó a rogar con lágrimas, a regar, dice, con lágrimas sus pies. Y cuando lloraba, las lágrimas le salieron y empezó a regar los pies de Jesús. Y dice que los enjugaba con sus cabellos. Posiblemente era con su cabello un tanto largo. Y llorando, postrada en los pies de Jesús, con mucho miedo, con muchos temores, pero con mucha fe. Y enjugaba los pies, las lágrimas con sus cabellos.
y besaba sus pies. Todavía es un atrevimiento. Besaba sus pies. Y luego dice, y los ungía con el perfume. Y todos los hombres estaban, ¡ah! Y todos empezaban a tener posiblemente, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan más horrenda? ¿Qué pasó? ¿Quién se descuidó? ¿Por qué entró esa mujer? Si todos lo conocen y que saben que es una mujer mala, pecadora, de mala reputación, sucia, del bajo mundo, por todo lo que podían estar pensando y diciendo. Entonces, nos dice el versículo 39, cuando está haciendo esta mujercita todo esto, dice, cuando vio esto el fariseo, vamos a la opinión del fariseo que les dije. El fariseo ahora opina, el que había invitado a Jesús a su casa, a la mesa a comer. Cuando vio esto el fariseo que le había combinado, dijo para sí, ahora juzga a Cristo. Y estoy seguro que todos los demás a la mesa también están juzgando a Cristo. Los mismos discípulos se han de haber encontrado allí también ellos, ¿cómo podré decir? Sin saber decir nada o juzgando o criticando o pensando mal. Pero el fariseo lo expresa. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, le dijo para sí, si fuera profeta, ya dudó de Cristo. Si fuera, conocería, porque como profeta sabría quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es de lo más bajo, es pecadora. Como diciendo, no, yo creía que sí era un profeta, era alguien. No. Pero qué interesante cómo Cristo contesta y Cristo responde. Versículo número 40. Vamos a seguir. ¿Verdad que está bonita? Está interesante. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, ahora le da el nombre del fariseo, se llama Simón. ¿Cómo se llama? Simón el fariseo. Porque Cristo sabía, él estaba hablando para sí y Cristo supo sus pensamientos porque él es Dios, omnisciente Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Versículo 41, vámonos a la cita. Dice, un acreedor, dice, ahora le cuenta una historia para hacer la comparación. Cristo era experto, maestro de maestros. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía ¿cuánto? 50. Uno 500, otro 50. O sea, uno 10 veces más que el que le debía la más poca cantidad. Uno 500 denarios, otro 50. Recuerde que el denario era el salario mínimo de un día, de un jornalero. O sea, uno le debía 500 días de trabajo, el otro solamente le debía 50 días de trabajo. Versículo 42, seguimos, la historia sigue. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, ni el que debía 500, ni el que debía 50, no tenía con qué pagar. Entonces aquel hombre dice que perdonó, ¿qué dice a qué? A ambos. Perdonó a ambos. Y entonces dijo Cristo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? ¿El que le perdonó 500 o el que le perdonó 50? ¿Cuál de ellos le amará más? Versículo 43 dice, respondiendo Simón, el fariseo, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, rectamente has, ¿qué dice? Juzgado. Lo que no sabía, que esa ilustración la estaba hablando Jesús para compararlo con lo que él estaba ahora juzgando de una manera equivocada. Ahora sí lo hizo. En la ilustración le dice, rectamente has juzgado.
ahorita con lo que pasó en el escenario, no has juzgado rectamente. Entonces le aclara, le clarifica todo el escenario Jesús. Y en el versículo número 44 dice, y vuelto a la mujer que estaba allí, todavía estaba allí a los pies, llorando, rogando, regando con el perfume, con lágrimas sus pies y vaciando el perfume en sus pies y besando sus pies. Y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre judía que cuando llegaban a una casa, los siervos deberían atender a los invitados con agua para lavarle los pies. Era una costumbre. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Simón, tú no lo hiciste. No me diste agua para mis pies, pero ella los ha limpiado con sus propias lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Pero sigue Cristo diciendo, versículo 45, no me diste beso. Entré a tu casa y no me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar, ¿qué cosa? Mis pies. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, que era otra práctica también que podría hacerse como una bendición especial. No ungiste mi cabeza. Él como fariseo sabía la ley, sabía la palabra de Dios. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Wow. Lo que Cristo está diciendo, que está esa mujercita pecadora del mundo bajo, que todo el mundo conocía que era lo peor. Todo lo que Cristo reconocía que estaba haciendo en ese momento. Ha ungido con perfume mis pies. Versículo 47 dice la palabra de Dios, por lo cual te digo, Simón, entiende, por lo cual te digo que sus muchos pecados, dígame qué cosa, le son perdonados. Aquí está la clave, porque ese es el punto. Porque amó, ¿qué dice? Mucho. Amó mucho. Repítalo. Amó mucho. Dígalo. Amó mucho. Amó mucho. La gratitud, cuando alguien es agradecido, te impulsa a amar mucho. Te impulsa, el ser agradecido te impulsa a amar mucho. Esa mujercita se sentía agradecida con Jesús, entonces ella estaba amando mucho. Cristo lo reconoció. Mas aquel dice, a quien se le perdona, ¿qué dice? Poco ama. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. Y entonces, versículo 48, y ella le dijo, Jesús le habla, ahora habla a ella, y a ella le dijo, tus pecados, dígame qué cosa, te son perdonados. Porque lo que estaba haciendo esta mujercita era venir a decir, ya no quiero la vida que he vivido, me arrepiento. Y ahora quiero una vida nueva y diferente. Y en primer cosa quiero tu perdón. Quiero amarte. Para mí tú eres lo más importante. Amarte no poquito, amarte mucho. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Wow, qué historia tan más hermosa. Versículo 49, para terminar, y el 50 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí,
¿Quién es este que también puede perdonar pecados? Ahora empiezan a criticar a Cristo. Ya no nomás a la mujer, ahora también a Cristo. ¿Quién es este que también puede perdonar pecados? Versículo 50, léalo conmigo, dice: pero él dijo a la mujer, tu fe, dígalo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es lo que hace Cristo. Pero nota la actitud de agradecimiento. Cuando sentimos que Dios nos ha perdonado y que nos ha sacado del infierno para llevarnos a la gloria de Dios. Esos pecados, cualquiera que sean, pecados aberrantes de nuestra vida, que solamente la sangre de Cristo puede perdonar. Y cuando tú entiendes eso, tú no vas a cambiar las cosas de Dios por un simple trabajo o por una hora extra o por esto, por aquello. Tú dices: no, yo voy a ir a los pies de Cristo. Yo voy a amarlo a Él, no poco, voy a amarlo mucho. ¿Alguien me está escuchando? La gratitud nos impulsa a darle la gloria a Dios. Nos impulsa a ser agradecidos, a adorar a Dios. Nos impulsa a ser agradecidos con Él. Nos impulsa a amarlo mucho, a amarlo con todo nuestro corazón y a ponerlo a Él como lo más importante que pudiéramos tener en nuestra vida. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cómo está la gratitud de usted para con Cristo, para con Jesús? Que Dios nos ayude a ser agradecidos. Amén, hermanos. Que de ninguna manera queramos pagar mal por bien. Yo no quiero maldición. Yo prefiero ser agradecido. De ninguna manera yo quiero maldición. Ni deseo maldición para ninguno de ustedes. Para nadie. Yo quiero bendición para todos. Pero los bendecidos son los que son agradecidos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos visto dos historias maravillosas, extraordinarias, bellas, bonitas. Ayúdanos a tener esa actitud humilde, agradecida. ¿Cuántos aquí en esta noche podrían decir: pastor, yo necesito también esa actitud de ser humilde y agradecido con mi Dios? Muchas manos, muchas manos, muchas manos, muchas. Que Dios nos ayude. ¿Por qué no doblamos? Si tú quieres, ¿por qué no? La mujer, el leproso que fue limpiado, se tiró al suelo a los pies de Jesús. La mujer se tiró a los pies de Jesús. ¿No podremos nosotros aquí que está limpio tirarnos a los pies de Jesús y decirle: Señor, ¿no podríamos nosotros ser agradecidos con Dios? Y volvernos a los pies de Jesús y decirle: Jesús, gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por darme tantas buenas cosas. Gracias, Jesús. Te amo y te lo quiero demostrar con todo mi corazón. Padre, bendice cada hermano, cada hermana en sus rodillas. Aún puede ser que estemos pasando un tiempo difícil, pero ayúdanos a ser agradecidos, porque esa es tu voluntad y es la actitud correcta. Ayúdanos, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. ¿Qué ejemplos nos dejaste en tu palabra? El agradecido mucho ama. El agradecido glorifica a Dios. El agradecido adora a Dios. El agradecido pone a Dios en primer lugar. El agradecido hace todo por amor a Dios. Gracias, Señor. Siga orando un momento así. Pudiera haber alguien entre nosotros, mi amigo, mi amiga, si no tienes a Cristo, yo te invito esta noche: ven a Cristo
Recibe el perdón de Dios, recibe a Cristo en tu corazón. Yo te invito, entrégale tu vida a Cristo. Pudiera haber a alguien entre nosotros que puede decir: pastor, la verdad, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirle a Cristo que me salve. ¿Habrá alguien aquí esta noche? Solo levanta tu mano diciendo: pastor, yo soy, ore por mí. Ore por mí, pastor, ore por mí. Querido Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Lejos sea de nosotros el ser ingratos, el ser malagradecidos. Perdónanos cuando lo hemos sido. Perdónanos. Y por favor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios, agradecidos y agradecidas, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, en Cristo oramos. Amén y amén.